Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La mañana del 23 de mayo de 1981 se desperezaba en Barcelona con la falsa promesa de un sábado cualquiera. El sol de la primavera tardía bañaba la plaza de Cataluña, corazón neurálgico de una ciudad que se sacudía los últimos vestigios de una dictadura larga y gris. Los transeúntes, ajenos a la tensión que se larvaba en las entrañas de la urbe, caminaban con esa despreocupación tan mediterránea, absortos en sus recados, en sus planes de fin de semana. Nadie podía imaginar que en el interior del imponente edificio del Banco Central, en el número 23 de la plaza, se estaba a punto de desatar un drama que mantendría en vilo a todo un país durante 37 largas horas. Dentro de la sucursal bancaria, la rutina matutina seguía su curso con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. Los empleados, unos 267 hombres y mujeres, despachaban a la clientela con esa mezcla de profesionalidad y hastío propia de su oficio. El murmullo de las conversaciones, el tecleo de las máquinas de escribir y el tintineo de las monedas creaban una sinfonía monótona, casi tranquilizadora. Era un día de cobros, de pagos, de gestiones que no podían esperar al lunes. Entre los clientes, algunos turistas despistados, empresarios con prisas y jubilados que acudían a retirar su pensión. Nada hacía presagiar la irrupción del caos. Y entonces, sin previo aviso, el caos se materializó. Un grupo de hombres armados, con el rostro cubierto y una determinación gélida en la mirada, irrumpió en el vestíbulo principal. Eran poco más de las 9 de la mañana. Los gritos, las órdenes tajantes y el sonido seco de los primeros disparos al aire hicieron añicos la normalidad. El pánico se apoderó de la multitud. La gente se arrojó al suelo, buscando refugio tras los mostradores de mármol, bajo las mesas de caoba. Los asaltantes, con una eficacia militar que helaba la sangre, se hicieron con el control de la situación en cuestión de minutos. El Banco Central de Barcelona acababa de convertirse en una ratonera. El cerebro de la operación, un hombre que se hacía llamar número 1, era un personaje enigmático y escurridizo. Su verdadero nombre, José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio, saldría a la luz más tarde, pero en aquel momento era solo una voz metálica al otro lado del teléfono, un espectro que movía los hilos desde la sombra. El Rubio no era un delincuente común. Tenía un pasado complejo, con conexiones en los bajos fondos y en los círculos de la extrema derecha. Su plan era audaz, casi demencial. No buscaba un simple botín. Su objetivo era mucho más ambicioso, mucho más siniestro. Quería poner en jaque al recién nacido sistema democrático español. El comando que ejecutó el asalto estaba compuesto por una amalgama de mercenarios, delincuentes habituales y nostálgicos del antiguo régimen. Hombres desesperados, sin nada que perder, dispuestos a todo por un puñado de millones de pesetas. Entre ellos destacaba la figura de Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla, un joven delincuente cuya fama le precedía. El Vaquilla era un mito de los barrios bajos, un símbolo de la marginalidad y la rebeldía. Su presencia en el asalto añadía un toque de romanticismo trágico a una historia ya de por sí oscura. Una vez asegurado el control del banco, los asaltantes congregaron a los rehenes en el patio de operaciones. Eran más de 300 personas, hombres, mujeres y niños, cuyos rostros reflejaban una mezcla de terror e incredulidad. El número 1 estableció contacto con el exterior a través de la línea directa del director de la sucursal. Sus exigencias eran claras y concisas. Quería un rescate millonario, 1.250 millones de pesetas, y la liberación de 4 oficiales implicados en el reciente golpe de Estado del 23 de febrero. La mención del 23F encendió todas las alarmas. Aquello no era un atraco convencional. Era un desafío en toda regla al Estado de Derecho. La noticia del asalto corrió como la pólvora por la ciudad. Las sirenas de la policía rompieron la quietud de la mañana. En cuestión de minutos, la plaza de Cataluña se convirtió en un hervidero de agentes de la ley, periodistas y curiosos. El edificio del Banco Central quedó acordonado, aislado del mundo exterior. En el interior, los rehenes vivían una pesadilla. Las primeras horas fueron las más duras. El miedo era una presencia física, casi palpable.
Los asaltantes, nerviosos y agresivos, no dudaban en recurrir a la violencia para mantener el orden. Hubo culatazos, amenazas y simulacros de ejecución. El tiempo se había detenido, suspendido en un limbo de angustia y zozobra. Mientras tanto, en las altas esferas del poder, se desataba una tormenta política. El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, todavía convaleciente del intento de golpe de Estado, se enfrentaba a una nueva crisis de consecuencias imprevisibles. La sombra del 23F planeaba sobre el asalto al Banco Central. ¿Era una simple coincidencia o formaba parte de una conspiración más amplia para desestabilizar la democracia? Las teorías se sucedían, a cada cual más inquietante. Se hablaba de una trama civil, de la implicación de los servicios secretos, de una mano negra que movía los hilos desde las cloacas del Estado. La gestión de la crisis recayó en el gobernador civil de Barcelona, Jorge Fernández Díaz, y en el director general de la policía, José Luis Fernández Dopico. Ambos hombres se vieron sometidos a una presión enorme. Tenían que negociar con los asaltantes, garantizar la seguridad de los rehenes y evitar un derramamiento de sangre. Las conversaciones telefónicas con el número 1 eran tensas, erráticas. El cabecilla del comando se mostraba impredecible, a ratos conciliador, a ratos amenazante. Exigía la presencia de los medios de comunicación, quería convertir el asalto en un espectáculo mediático. Dentro del banco, la vida de los rehenes pendía de un hilo. Las horas se hacían eternas. El hambre, la sed y el cansancio empezaban a hacer mella en su ánimo. Los asaltantes, por su parte, también sentían la presión. El cerco policial se estrechaba, las opciones se agotaban. La tensión era insoportable. En cualquier momento, todo podía saltar por los aires. Con el paso de las horas, la situación se fue enrareciendo. Los rumores sobre la verdadera identidad de los asaltantes y sus motivaciones se multiplicaban. Se decía que el número 1 era un agente de los servicios secretos, que el asalto era una operación de bandera falsa para justificar una nueva involución autoritaria. La falta de información oficial alimentaba todo tipo de especulaciones. La sociedad española, todavía traumatizada por el fantasma del golpismo, contenía la respiración. La noche del sábado fue especialmente larga y angustiosa. Los rehenes intentaban dormir en el suelo, acurrucados unos junto a otros en busca de un poco de calor y consuelo. Los asaltantes, con los nervios a flor de piel, montaban guardia, vigilando cualquier movimiento sospechoso. Desde el exterior, los focos de la policía iluminaban la fachada del edificio, convirtiéndolo en un escenario fantasmal. Barcelona entera parecía haber enmudecido, pendiente del desenlace de aquel drama. A medida que avanzaba la negociación, se hizo evidente que la exigencia de la liberación de los militares golpistas era una cortina de humo. El verdadero objetivo del número 1 era el dinero. Pero no se conformaba con una cantidad cualquiera. Quería una cifra astronómica, una fortuna que le permitiera desaparecer del mapa y vivir el resto de sus días como un rey. Sin embargo, el gobierno se mantuvo firme en su negativa a ceder al chantaje. La liberación de los golpistas era una línea roja que no estaban dispuestos a cruzar. El domingo por la mañana, la tensión alcanzó su punto álgido. Los asaltantes, frustrados por la falta de avances en la negociación, amenazaron con empezar a ejecutar rehenes. El ultimátum era claro: si no recibían el dinero antes de las 12 del mediodía, habría un baño de sangre. La amenaza surtió efecto. El pánico se apoderó de las autoridades. Había que actuar, y rápido. Fue entonces cuando se tomó la decisión de asaltar el banco. La operación era arriesgada, pero no había otra alternativa. Se encomendó la misión al Grupo Especial de Operaciones, el GEO, la unidad de élite de la policía española. Los GEO eran hombres duros, entrenados para situaciones límite. Su lema lo decía todo: la vida por la vida. El plan de asalto era complejo y arriesgado. Se decidió entrar por los tejados, aprovechando la oscuridad de la noche. Mientras tanto, un equipo de especialistas trabajaba en la construcción de un túnel desde la red de alcantarillado hasta el sótano del banco. La idea era crear una vía de escape para los rehenes y un punto de entrada para las fuerzas de asalto. La tarde del domingo transcurrió en una calma tensa. Los negociadores intentaban ganar tiempo, mantener entretenido al número 1 mientras los GEO se preparaban para la intervención.
Dentro del banco, los rehenes, ajenos a lo que se estaba tramando en el exterior, se preparaban para lo peor. Algunos escribieron cartas de despedida a sus seres queridos, otros rezaban en silencio. Al caer la noche, todo estaba listo. Los geo, vestidos de negro, se deslizaron por los tejados como sombras. El túnel estaba a punto de ser completado. La Operación Centauro, como se la bautizó, estaba a punto de comenzar. Poco antes de las 10 de la noche, se dio la orden de ataque. Los geo hicieron estallar una carga explosiva en el tejado, abriendo un boquete por el que se descolgaron al interior del edificio. Al mismo tiempo, otro grupo de agentes irrumpía por el túnel, sorprendiendo a los asaltantes por la retaguardia. El interior del banco se convirtió en un infierno. El estruendo de las explosiones, el humo, los gritos y los disparos crearon una escena de caos y confusión. Los rehenes, aterrorizados, se lanzaron al suelo, intentando protegerse del fuego cruzado. Los asaltantes, superados en número y en potencia de fuego, respondieron con una violencia desesperada. El tiroteo fue breve pero intenso. El vaquilla, que se encontraba en el patio de operaciones, resultó herido en una pierna. Otro de los asaltantes murió en el enfrentamiento. El resto, viendo que todo estaba perdido, intentó huir a la desesperada. Pero no tenían escapatoria. El banco estaba completamente rodeado. El número 1, al verse acorralado, tomó una decisión drástica. Se atrincheró en el despacho del director con un grupo de rehenes, amenazando con matarlos si no le dejaban escapar. La situación volvía a ser crítica. Los negociadores intentaron razonar con él, pero el rubio estaba fuera de sí. Se sentía traicionado, acorralado. Sabía que su sueño de hacerse millonario se había desvanecido. Solo le quedaba una salida, la huida o la muerte. Mientras tanto, en el exterior, la noticia del asalto policial había provocado un revuelo mediático sin precedentes. Las cámaras de televisión retransmitían en directo los acontecimientos. Toda España estaba pegada al televisor, siguiendo con el corazón en un puño el desenlace de la crisis. Tras varias horas de tensas negociaciones, el rubio accedió a liberar a los rehenes a cambio de un vehículo para huir. Era una trampa, pero las autoridades no tenían otra opción que seguirle el juego. Se le proporcionó una furgoneta, que fue aparcada frente a la puerta principal del banco. El número 1 salió del edificio rodeado por un escudo humano de rehenes. Su rostro, por fin descubierto, revelaba una mezcla de miedo y arrogancia. Subió a la furgoneta y emprendió la huida. Pero su libertad duró poco. A pocos metros de la plaza, un dispositivo policial le cortó el paso. El rubio, al verse sin salida, abrió fuego contra la policía. Se desató un nuevo tiroteo, que se saldó con la muerte de uno de los asaltantes y la detención del resto del comando. El número 1, herido de gravedad, fue capturado. La pesadilla del Banco Central había terminado. El balance final fue de un asaltante muerto, varios heridos y más de 300 rehenes liberados. El país entero respiró aliviado. La democracia española, todavía frágil, había superado una nueva prueba de fuego. El juicio a los asaltantes se celebró unos meses después. El número 1, José Juan Martínez Gómez, fue condenado a una larga pena de prisión. Durante el proceso, se intentó esclarecer la verdadera trama que se escondía detrás del asalto. ¿Fue un simple atraco magnificado por las circunstancias o hubo algo más? La sombra de la conspiración nunca llegó a disiparse del todo. El caso del Banco Central de Barcelona se convirtió en un hito en la historia de la transición española. Fue un episodio que puso de manifiesto la fragilidad de la joven democracia, pero también la determinación de una sociedad que no estaba dispuesta a volver al pasado. Con el paso de los años, la historia del asalto se ha ido convirtiendo en una leyenda urbana, un relato de buenos y malos, de héroes y villanos. El vaquilla, que murió unos años después en un accidente de coche, se convirtió en un icono para toda una generación de jóvenes marginados. El rubio, por su parte, se pudrió en la cárcel, convertido en un fantasma del pasado. Hoy en día, el edificio del Banco Central de la Plaza de Cataluña sigue en pie, testigo mudo de aquellas 37 horas de angustia y terror. Los turistas que pasan por delante, ajenos a la historia que se esconde tras sus muros, se hacen fotos, ríen, disfrutan de la vida.
Pero para los que vivieron aquellos días de mayo de 1981, la memoria de lo sucedido sigue viva, como una cicatriz imborrable en el corazón de Barcelona. Una cicatriz que nos recuerda que la libertad es un bien preciado, que hay que defender cada día con uñas y dientes. Porque, como demostró el asalto al Banco Central, la barbarie siempre está al acecho, esperando el momento de debilidad para volver a enseñar sus garras. Y solo la memoria, la justicia y la firmeza democrática pueden mantenerla a raya. La ciudad, que había contenido el aliento, pudo por fin volver a respirar. El sol del lunes iluminó una Barcelona diferente, una ciudad que había mirado al abismo y había decidido seguir caminando hacia la luz. La vida, con su tenacidad inquebrantable, retomó su curso, pero el recuerdo de aquellos días de plomo y miedo quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de un país que aprendía, a base de golpes, el difícil oficio de ser libre. Los ecos de los disparos se fueron apagando, pero la lección aprendida resonaría durante mucho tiempo. Un recordatorio constante de que la paz y la democracia son conquistas frágiles, que deben ser cuidadas y protegidas por cada generación. El relato de los rehenes, una vez liberados, dibujó un cuadro de terror y resiliencia. Contaron historias de miedo, pero también de solidaridad. En medio del caos, surgieron lazos inesperados, gestos de humanidad que brillaban como pequeñas luces en la oscuridad. Un trozo de pan compartido, una palabra de aliento, una mano que aprieta a otra en silencio. Esos pequeños actos de resistencia cotidiana fueron los que permitieron a los secuestrados mantener la esperanza, aferrarse a la vida cuando todo parecía perdido. El asalto al Banco Central no fue solo una crónica de sucesos, fue un espejo en el que se reflejaron las tensiones, los miedos y las esperanzas de una sociedad en plena transformación. Fue el último coletazo de un mundo que se negaba a morir, el estertor de una dictadura que aún proyectaba su larga sombra sobre el presente. Pero también fue el amanecer de una nueva era, una era en la que la violencia ya no tenía cabida, en la que el diálogo y la ley debían imponerse a la fuerza de las armas. La historia del asalto al Banco Central de Barcelona es, en definitiva, la historia de una victoria. Una victoria de la democracia sobre el golpismo, de la razón sobre la barbarie, de la vida sobre la muerte. Una victoria que costó cara, que dejó cicatrices profundas, pero que demostró al mundo entero que el pueblo español había elegido su camino y que no estaba dispuesto a desviarse de él. Y ese, quizás, sea el legado más importante de aquellos días de mayo de 1981. Un legado de coraje, de resistencia y de esperanza. Un legado que sigue vivo en la memoria de Barcelona y de toda España. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.